Bien, y le damos la bienvenida a Luis Morales. Nos complace tenerlo esta mañana y en esta fecha, pues, ¿verdad? Dedicada en estas conmemoraciones, en el natalicio de nuestro gran Rubén Darío, ¿verdad? Un hombre que llenó de gloria al país, nuestro héroe nacional, y un hombre que, valga decirlo, no se repite, reconocido por todos y sobre todo un hombre que revolucionó las letras, pues, y el idioma castellano y estará ahí para siempre, por la eternidad, así podríamos decirlo. Bienvenido, Luis, gracias Así es, por estar muchas con gracias, nosotros. Alberto, claro. Primero Gracias por la invitación. quería primero comenzar por, digamos, hablarnos un poco de las conmemoraciones. Entiendo que se ha venido desarrollando todo un programa alrededor de estas fechas conmemorativas del poeta. Se acerca también el día, el aniversario de su muerte. Eh, Hay una movilización, digamos, artística, digamos, una movilización cultural alrededor de todo esto. Hoy precisamente escuché que se anunciaba el maratón de poesía en todos lados. Hablarnos un poco sobre lo que está haciendo desde la perspectiva del gobierno, el Instituto Nicaragüense de Cultura y otras instituciones que se mezclan ahí también, como el Ministerio de Educación y otros, ¿no? Bienvenido, Luis, de nuevo. Muchas gracias, Alberto. Sí, efectivamente, hoy, 18 de enero, estamos conmemorando el 156 aniversario del natalicio del poeta, del gran escritor nicaragüense, ¿verdad? Y no solamente escritor, no periodista, diplomático, crítico de arte, y un humanista con un pensamiento intelectual y además con un claro pensamiento antiimperialista. Entonces, nosotros celebramos a Darío como lo hacemos en Nicaragua, ¿verdad? Con música, con danza, Correcto. con poesía, con ferias, con comidas, con queques, con serenatas, con pasteles, con cohetes, con dianas. En todo Nicaragua estamos hoy amaneciendo este hermoso día con esa luz de Rubén Darío y nuestro pueblo celebrándolo desde los poblados más pequeñitos hasta las ciudades más grandes. En los 153 municipios tendremos maratones de poesía con los escritores de los lugares, con los maestros, con niños, con jóvenes, con estudiantes, porque Darío se merece eso, esa gran alegría que nuestro pueblo siente, porque Rubén Darío, incólume desde su nacimiento, amando a su patria, y murió amando a su patria, y dedicándole lo mejor, y sobre todo resaltando siempre que él era de Nicaragua, que era de este pequeñito país, pero que tenía esa grandeza de haber nacido él acá. Y se le confundió, ¿verdad? Es cierto, se decía cuando inició, ¿verdad? Irrumpió, es la palabra, en el firmamento universal de las letras. Todos se preguntaban, ¿y de dónde es este hombre? ¿De Argentina, de México, de Cuba, de España? Las grandes capitales culturales de ese momento. Y no, él aclaraba, soy de Nicaragua. Y la gente entonces empezaba a buscar en el mapa dónde quedaba Nicaragua. Por eso nos decimos, Rubén Darío puso en el mapa del mundo a Nicaragua. Nicaragua, Darío, Darío, Nicaragua. Y para nosotros es entonces un compromiso, pero consciente, un compromiso muy consciente de estar celebrándolo, 156 años de su natalicio, y seguimos gozando, seguimos disfrutando, seguimos maravillándonos de la obra de Darío, que dio tanta gloria a nuestro país y revolucionó completamente el castellano. Como dice el gran escritor argentino Jorge Luis Borges, cuando un poeta, un escritor de la talla de Darío pasa por una literatura, todo cambia. Y Rubén Darío cambió todo, revolucionó todo. Eso nos llena de mucho orgullo, porque además nunca renunció a sus pensamientos, a su fe en primer lugar. Tuvo joven, él mismo lo reconoce en su autobiografía, conflictos con los curas y medio anduvo Claro. jugando con la masonería, cosas de juventud. Pero él, recordemos que de manera muy seria, ¿verdad? Se confiesa, ¿verdad? Completamente religioso. Vemos su fe, sus valores nacionalistas, sus valores completamente humanistas, un luchador por la paz. Entonces hay tantas cosas que hablar de Rubén Darío que nos llena, es un mundo, es un universo. Rubén Darío es una gran enseñanza y sigue siendo una gran enseñanza para nuestro país. Ahora, está previsto hoy una gran actividad a propósito de Darío con los con recitales de poesía, ¿no? Los maratones de En todo poesía. Nicaragua vamos a estar conmemorándolo, leyendo su poesía, los poetas leyendo sus creaciones en homenaje a él. En todos los municipios de Nicaragua tenemos preparados maratones y lecturas de poesía. Y aquí en Managua, en el Parque Central, por la tarde, los poetas van a leer con la Orquesta Nacional. Hoy por la mañana en Ciudad Darío amanecieron obviamente de fiesta con cohetes, con diana.
y vamos a tener el maratón de poesía por la mañana en Ciudad Darío. Hemos tenido en Darío, la ciudad natal, ¿verdad?, del poeta, una cantidad de actividades desde la semana pasada, certámenes de poesía con niños escolares, certámenes con los poetas de la localidad, ferias de creatividad y artes manuales, lo que la gente produce, lo que las manos maravillosas de nuestro pueblo hace, conciertos musicales, presentaciones de danza, la elección de la Musa Dariana. León igual, ¿verdad?, está desbordado con sus actividades culturales, y todas las ciudades del país vamos a estar leyendo hoy a Darío en su 156 aniversario. Qué lindo que se le recuerde, después de más siglo y medio, ¿verdad?, todavía con tanto fervor y tanto cariño a nuestro poeta, a nuestro héroe nacional. Somos el único país que tiene un héroe nacional que es un poeta, que es un escritor. Generalmente los héroes nacionales son aquellas personalidades que han aportado a la lucha, ¿verdad?, cívica y militar en nuestras naciones. Somos el único país que tenemos un pacifista, además. Además pacifista, sí, pacifista, luchador por la paz. Recordemos su famoso poema Pax, que leyó en New York, en la Universidad de Columbia, al salir huyendo de Europa en la Primera Guerra Mundial. Y también, a propósito, ahí escribe, cuando escribe ese hermoso poema, Los motivos del lobo, donde él compara, ¿verdad?, la aversión que siente un animal a ver el pleito entre los seres humanos, y termina con un Padre Nuestro, con una cuestión religiosa. Igual, según los grandes estudiosos como el doctor Jorge Eduardo Arellano, nos menciona que uno de los poemas más lindos que se ha escrito a la Virgen es el Versos a la Reina, de Rubén Darío, cuando enfrenta y habla con mucha propiedad con el presidente Roosevelt, termina diciéndole: le falta creer en Dios a los Estados Unidos. Entonces, hay una fe confesa de Rubén Darío. No era ateo, jamás, ¿verdad? No era ateo. Él lo ve, lo siente, lo pone en su obra, y lo pone con un equilibrio y con una altura muy sabia, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta esos valores, el valor primero de su nacionalismo, de su amor a su patria ante todas las cosas, defendiéndonos en todos los terrenos de la palabra y de las letras, y por supuesto en sus valores religiosos, y por supuesto el valor más grande para nosotros, que de tanta vigencia hoy en el mundo, no solo para Nicaragua y para todos los países, es su claro pensamiento antiimperialista. Por eso pasaron largo de Darío los premios, y a él no le asustó eso, ¿verdad? Ya existía el premio Nobel y nunca se lo dieron a Darío, porque simplemente se confesó antiimperialista, ¿verdad? Entonces, Darío es una gran enseñanza para nosotros. Es el ejemplo de un hombre que casi se formó solo, él fue casi autodidacta en su totalidad, hizo sus estudios primarios, ¿verdad?, en el Colegio San Ramón de León, sus otros estudios superiores, lo quisieron mandar a Granada, se regresó, y él se formó solo. Imagínense que aprendió francés, aprendió inglés, italiano, latín, 5 idiomas, y el castellano lo revolucionó, lo transformó, lo cambió, deslumbrando a todos los escritores del mundo. Entonces, una gran alegría para nosotros, emoción hablar de Darío, de estas proezas. Es un héroe, el héroe de nuestra independencia cultural, el héroe de nuestra cultura es Rubén Darío. Bueno, como todos los grandes hombres, también tuvo versos, ¿no? Y tanto detractores, claro, que le echaron flores y le tiraron piedras. Tanto en su época como en la actualidad, posterior y en la actualidad. Totalmente, Inclusive, recuerdo aquel movimiento de vanguardia que fueron a quemar aquí algunos señores de famosa y reconocida trayectoria, a quemar sus libros ahí a la orilla del lago. Después rectificaron, ¿verdad? Es que Darío, digamos, como escribió tanto en tan poco tiempo, 49 años. 49 años, sí, es una injusticia que se diga que era dixómano. No le gustaba el trago como a muchos nicaragüenses, claro, ¿verdad? No nos enredemos en eso. Pero es una injusticia que se mencione eso como una parte vital o una columna central en su vida. No es cierto, no es cierto. Jamás pudo haber escrito tanto y tan bien si hubiera sido un borracho, como se dice vulgarmente. Así es, correcto. Entonces, para nosotros, los detractores de Darío primero atacaban, uno, que era muy clasicista, mucha princesa, muchas hadas, mucho oropel, mucho encaje, mucha Grecia, mucho mundo helénico, pero él fue, digamos, ingresando a las letras a través de ese estudio y renovación de los temas de la literatura francesa, que es la que estaba de moda en el siglo XIX. Y por eso es que se mete a estudiar más el francés. Obviamente, la Biblioteca Nacional que se funda en Nicaragua, vinieron los libros en francés, ¿verdad? Pensando que todos íbamos a hablar francés, tal vez.
Él los leyó todo, ahí empezó a aprender el francés, después se fue a El Salvador y continuó estudiando el francés. Y por eso es que logra él introducir el verso alejandrino en la métrica y la literatura francesa al castellano y lo hizo perfecto. La profesora Isolda Rodríguez lo explica muy bien. Creo que los versos nuestros eran de 11 sílabas y él en 14 sílabas ordenó eso. Muy bien. Y sorprende al mundo. Y luego eso fue en la segunda edición de Azul, porque en la primera edición de Azul, que lo pone en la lupa mundial de la literatura, es un libro de cuentos. Valparaíso 1888, casualmente este año cumple 135 años esa edición y vamos a tener grandes celebraciones en julio en la ciudad de León, 31 de julio, para conmemorar este hecho. Todos los años venimos haciendo este festival. Varias instituciones de nuestro gobierno, como bien vos lo mencionabas, el Instituto de Turismo, las alcaldías municipales, el Instituto de Fomento Municipal, Instituto de Cultura, el Ministerio de Economía Familiar, Ministerio de Educación, todos trabajando para emular a Darío, reconocerlo, celebrarlo, conmemorarlo. Entonces, hablando de esto de la obra de él deslumbra al mundo. Deslumbra al mundo. Entonces, unos lo atacan y dicen que es demasiado paseísta, demasiado clásico, demasiado metido en la literatura europea, mucho Grecia, muchas princesas, pero no entienden cómo a pesar de su corta edad, 19 años, 20 años, la segunda edición de Azul, pone el primer poema que les deslumbra con el verso alejandrino de 14 sílabas, como mencionó la doctora Rodríguez, Caupolicán. Y Caupolicán él ya estando en Chile empieza a estudiar también la historia de Chile y se da cuenta que existe ese gran héroe mapuche, indígena, de nuestros pueblos originarios, Caupolicán, que fue torturado por los españoles y lo hicieron caminar día y noche con un tronco en sus espaldas, cargándolo. Y él saca ese poema tan bello, es el primero en esta nueva métrica que deslumbra a todos los escritores. Y después aparecen ya sus escritos como periodista en diferentes diarios del mundo, de Sudamérica y España, Europa, y con un pensamiento muy claro. Un pensamiento muy claro, humanista, pacifista, antiimperialista, y eso molesta a muchos escritores, ¿verdad? Primero nos deslumbra nos cambia la métrica, la pone más perfecta con esta, valga la redundancia, más perfecta, con la métrica alejandrina francesa, y ahora nos viene abriendo los ojos. Eso les incomodó a muchos, sintieron que era una piedra, una roca en el ojo, ¿verdad? Y empiezan entonces a atacarlo. ¿Por qué perseguían tanto a Rubén Darío? Los periodistas, los diplomáticos, los presidentes, los artistas, los intelectuales, porque era un genio. Todos querían tomarse la foto con Darío, todos querían que les escribiera a Darío un prólogo, todos querían que les publicara a Darío en su revista. Gabriela Mistral le escribe y le manda poemas para que le publiquen su revista. Y Rubén Darío muy cortésmente y de una forma muy bella y elegante presenta a Gabriela Mistral. Jovencito, una maestra de escuela chilena. ¿De verdad aquel que dijo que tenía las plumas debajo del sombrero? Y él le responde de una manera tan elegante. Oíme. Tenía la facilidad de la palabra y de la escritura. Sí. Pero siempre los grandes pensadores y grandes héroes, grandes hombres van a tener sus seguidores y sus detractores. Pero creo que los detractores son pocos, pues Darío por sí solo, su obra se levanta y se defiende sola, y nosotros con orgullo defendemos a Darío también, que es nuestro maestro mágico, nuestro gran poeta, nuestro gran escritor, nuestro padre de la independencia cultural de nuestro país. Sí, es la verdad. Y digo esto porque uno de sus enemigos, y te lo mencionaba, Luis, encontré que bueno, con Unamuno fue el asunto, pues, y le dice, te escribo esto ante todo para una alusión, dice, mi querido amigo. Y es con una pluma que me quito debajo del sombrero con la que te escribo. Y después le dice, y después lo elogia, no he recibido tu último escrito, le dice, puedes mandármelo por favor y todo lo demás. Pero me encontré a propósito de lo que decía este librito de José María Vargas Vila, que fue extraído, según cuenta él mismo, de sus memorias que iban a ser publicadas póstumamente. Pero en ocasión de una conmemoración de Darío lo extrajo y lo dio a publicar. Y él explica lo que vos estabas diciendo, que muchos lo miraban con alguna reserva. Y en el caso de Vargas Vila dice que lo miraba con reserva porque
había sido nombrado, era la costumbre de aquellos tiempos, también él fue nombrado por otro gobierno como representante en otras naciones, ¿verdad? Vargas Vila. Así es. Y había sido nombrado por el colombiano Rafael Núñez, el presidente en ese entonces de Colombia, cónsul En Buenos Aires, sí. Y entonces, como Vargas Vila había sido exiliado por Núñez, y además le había puesto precio a su cabeza, entonces odiaba a Darío. Y entonces Darío, que escribía un poco sobre este hombre, entonces le decía el poeta cortesano, pero después él mismo explica que cuando el naufragio que estábamos hablando antes, que vos lo referías también, Luis, cuando el naufragio... la supuesta muerte, supuesta muerte de Vargas Vila. Entonces dice él que se dieron gusto, pues, sus amigos y sus enemigos, dice, hicieron derroche de odio y de bondad. Y dice que dos escritos le impresionaron sobremanera, el de la señora Cabello de Carbonera, publicado en el Diario de Lima, y el de Rubén Darío, apareció en La Nación de Buenos Aires. El poeta me rememoraba tristemente diciéndome, amable enemigo mío, como en la tumba de Afrodita, podría en la tuya, en conmemorativo y sonoro epigrama en un griego, y dejarte a ti y para tu bella desconocida, porque decían que se había muerto con una muchacha ahí guapa, una chica, así tendría Venus propicia, dice, rosas, muchas rosas. Con la novia de Vargas Vila, sí. Y dice que el escrito lo conmovió. Vargas Vila cuenta que hizo publicar tenía el don de la conversión, Rubén Darío, con su escrito correcto. Lo convirtió. Sí, es que increíble. Oíme, y entonces el tipo dice que le escribió una carta a Darío, que supo después que lo había hecho llorar. Ya antes lo había despreciado porque fuera el gran José Martí, el que le decía a Vargas Vila, vamos a comer con nuestro gran Darío y esperamos contar con nuestro gran Vargas Vila. Y aquel dijo, no voy, que no sé qué. Luego se hicieron grandes amigos. Y fíjate que retrata, y te quería preguntar, retrata, Luis, a una persona tímida, callada, que escuchaba mucho. Es que el sabio o sea, ¿me entiendes? Que no hacía alarde de eso. El sabio calla y escucha. Esa es una máxima. Y lo dice, oíme, y le echa tantas flores. Y el que mucho parla, y mucho parla, y mucho parla. Nel, ¿verdad? Sí, no, y entonces, no tiene esa sabiduría. Y habla. Tenías razón. Dice que de él le impresionaron dos cosas. Su ateísmo. Darío le impresionó que este fuera ateo. Y también le impresionó, dice, que no usara sus vestimentas de embajador y todo lo demás, ¿verdad? Que ya Darío lo utilizaba. Y también cuenta lo que vos decís, que era gran religioso, gran católico, porque se apunta para ir a ver al Papa, lo que le parece ridículo a Vargas Vila. Y hay una anécdota que él la cuenta, me imagino que es cierta, que el poeta hasta llora. El poeta llora. También relatan algo aquí que me da risa, que unas señoras lo invitaron, le pidieron a Vargas Vila que lo llevara a Darío, unas señoras de la sociedad y todo lo demás, y que el poeta no sacó ningún verso. Y estuvo ahí tímido, unos sílabos, y que las mujeres dicen que estaban decepcionadas, pues, y que estaba... Mala inversión. Y que el poeta era así. Querían usarlo como bufón. Querían usarlo como bufón, pero el poeta no lo hizo. Y lo que decís, la injusticia, lo injusto, ¿verdad? Que le gustaran sus traguitos y todo más, no lo pone como dixómano ni como... Pero hay una percepción errada. Mira lo que dice este hombre. Darío no fue nunca, o al menos mientras yo lo conocí, el bohemio profesional, que muchos se gozan en pintar. Era serio, era meditativo, era honesto, amaba su gloria con pasión y gozaba de rodearla de cierto decoro. Era atento, ceremonioso, hospitalario, tuvo siempre su casa abierta y su mesa servida para sus amigos. Si hubiera sido adinerado, habría sido el más espléndido de los anfitriones. Y después dice que se dedicaba a la cocina. O sea... Y como lo decís, lo han dicho otros también, al menos se lo escuché a Julio Valle, creo alguna vez, ¿cómo es posible que una persona escribiera tanto? Y también, las cosas que hacía, para La Nación de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se explicaba que la iba a escribir en ese estado? 15 años fue periodista de La Nación, ¿sí? del diario La Nación de Argentina. Oíme, y esas hermosas páginas son un regalo. Y recordemos que en esa época todo era por telegrama. Por telegrama. Entonces, sí. Y hay periódicos del mundo, diferentes partes del mundo siguen apareciendo en Sudamérica, en España, Chile, Argentina, Madrid y otras ciudades, Barcelona, donde había periódicos donde diariamente hacía una entrega, Rubén Darío. Creo que alguien de Chile descubrió en un periódico que 200 artículos, 200 diarios entregó su artículo puntualmente.
Eso no es una persona ordenada, Sí, una correcto. persona seria, una persona formal en su profesión también, porque eso es algo muy interesante también, que Rubén Darío asumió su profesión de escritor con profesionalismo, con seriedad, y mantó y radió también, digamos, a otras, su ejemplo, ¿verdad?, de escritor y de periodista. Para nosotros es un ejemplo y sigue siendo motivo de estudio, ¿verdad? Tantos aspectos de la vida de Rubén Darío, su aporte a la literatura, su aporte a la lucha por la paz, su pensamiento claro antiimperialista, su aporte a la métrica del castellano, la renovación de esa lengua muerta. En el siglo XIX, seamos claros, el castellano era una lengua muerta. Rubén Darío la viene a poner en boga y pues viene a visibilizar palabras tan bellas, tan ricas que tiene el castellano. Es Darío el que las pone nuevamente de moda. Sí, y hay palabras hermosas que este hombre, ¿verdad? Hace unos relatos y no lo está carreteando, como decimos buen nicaragüense, le está dando su lugar, el poeta de poetas. Y, oíme, es impresionante lo que habla este hombre sobre Darío, pero también es impresionante el arte de la conversión que vos decís, porque él dice, este hombre, que jamás había ido a buscar a la estación en París a nadie, si no fue a Darío. Llegó, le dice, me gustaría abrazarte. Y se fue a buscarlo. Y dice que disfrutó de la noche, pero no como en esas parrandas que no llevan a nada, sino en el disfrute, callado. Darío Oíme, tenía, pienso yo, un carisma, tenía algo, su personalidad irradiaba ese carisma que tanta gente lo seguía. sí, sí, Tanta sí, gente sí, lo sí. seguía. Amigos, Y seguidores y detractores. También los detractores lo seguían. Para ver si volándole piedras a Darío agarraban brillo. Sí, no es posible, eso pasa. es Eso cierto, pasa, es me van cierto. a leer porque estoy atacando a Darío. Sí, Pues sí, entonces sí, sí, era sí, sí. noticia también. Sí, 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 eso Entonces es interesante cómo y Darío nunca, no, no no hay mal de ningún nunca, texto no ¿verdad? ofensivo, No, ni no. dejó pasar las piedras en el aire que le lanzaron y solas esas piedras Así dijo esto, explotaron, ¿verdad? ¿verdad? Nunca habló mal de nadie. No Nunca. existe ningún escrito donde él se refiera de una manera despreciativa, peyorativa o burlesco. No, no, no. Es una escritura con elegancia, con altura, con sobriedad. Es un nivel, ese es ejemplo de Darío también. El ejemplo de la sobriedad en la mente, ¿verdad? Porque me van a decir, no, pero no era eso, porque se echaba sus trabajos como cualquier nicaragüense, como cualquier persona en el mundo. Pero es injusto que se siga esgrimiendo que era un dixómano, que era no. ¿Cómo pudo haber escrito tanto, tan bien, en 49 años? Jamás si hubiera sido un hombre aficionado completamente al alcohol. Ahí hay que tener también nosotros la certeza de valorar la época en que nació Rubén Darío, en que vivió Rubén Darío. Recordemos, estamos hablando de telégrafo, estamos hablando de vapores Sí, para trasladarse, de ferrocarriles, y vivió tanto, hizo tanto, 35 países, visitó, y siempre su mundo fue el mundo intelectual. Él buscaba las bibliotecas, él buscaba, digamos, los intelectuales, él participaba en estos círculos, él invitaba a estos círculos de escritores, de intelectuales, de pensadores, porque era su mundo. Él muy claro tuvo eso. Y recordando lo que mencionaba de su fe religiosa católica, él tuvo esa formación desde su tía Bernarda. Él menciona en su autobiografía que vivía a una cuadra en la iglesia de San Francisco y iba a diario a misa con su tía abuela, con su abuelita lo llevaba, ¿verdad?, a la misa diario, y toda esa fe, y nos narra de manera muy bella, además las procesiones de León en Semana Santa, y con emoción, se ve y con detalle, con un nivel de detalle precioso. Y hay muchos, es que en muchos poemas él menciona a Jesús, en Margarita, pues, habla el buen Jesús y dice que a las niñas bellas para papá. Y en el motivo del lobo y termina con el Padre Nuestro. A Roosevelt le falta algo a Estados Unidos, le falta Dios. No sos Dios, le dice a Roosevelt. Entonces hay una claridad de su pensamiento religioso también, que es otra cosa que se ha dicho, pues, de que era ateo, que se peleó con los curas. Bueno, si con los curas no sabemos si uno pelea o no pelea, ¿verdad? Pero hay ya curas de Rubén cura, Darío hay te curas de cura. antecedente, hay curas de cura. Es la realidad. Ahora, palabras que se han rescatado luego con el gobierno de reconciliación y unidad nacional, que fueron olvidados esos 16 años, fraternidad, solidaridad. Ya sabes, este hombre también dice, me ha impresionado, que Darío era fraterno hasta la saciedad, ¿verdad? Dice que era con una fraternidad
llena de candor olímpico en esta triste época, dice, de envidia y de detracción profesional, emocionales en la literatura. Dice que Darío lo fue a visitar diario cuando estuvo enfermo. De amistad, Era cariño, muy leal, fraternidad, cariño, fraternidad. Este espiritualidad. hombre Eso tiene que ver, se dice mucho de sí, Rubén, claro. sí, y hay otra partecita que con esta me voy a dar la pausa, que pues, quisiera un comentario sobre sus hijos también, Luis. Y el amor que sentía sobre la nación. Dice, Darío vivía muy retirado, muy lejos. Esto es 1914, ya cerca del final. Del deceso. Muy lejos, por ahí, dice, por la calle limítrofe, por el Boys, en un bello apartamento que sus empresarios habían amueblado para él. Los que se empeñaban en pintar a Darío como un bohemio incorregible y vulgar no lo han conocido o lo calumnian a sabiendas. ¿Verdad? Y lo dice un tipo que lo conocía, claro, y que fue su detractor. Fue su detractor. ¿Ah? Claro. Pero explica lo que era Darío, que alguien se lo dijo a Jade. Juancho, que era, le encantaba, mira, Darío amaba el lujo, dice, el confort, la elegancia, el buen vivir, el buen vestir, todas las formas de la exquisita distinción, vivía bien, vestía bien, amaba tener su casa lujosa y su mesa bien provista. Justamente en esos días me invitó a comer. Cuando llegué, esperaba ansioso tras los cristales de la ventana porque él mismo había preparado uno de los platos que debían servirse. Como siempre que me sentaba a su mesa no había más invitado que yo, pero ese día comía con nosotros su hijo de su primer matrimonio. Mozo y correcto, que se le parecía extrañamente, me lo presentó. Un mozo era serio, parecía inteligente, tenía las maneras cultas, el suyo. Y después dijo que es muy distinto a mí, le dijo Darío. No nos entendemos, ¿verdad? Después llegó Huicho, dice, ya sabes, el hijo de Francisco. El hijo de sí, Francisco. Este se refiere a Rubén Darío Contreras. Contreras, sí, a ese se refiere a ese. Pero lo que quiero decirte yo es que, y también conoció la escasez, ¿verdad? Porque hay momentos que relata donde Darío sufre, tuvo limitaciones como todos, pues. Pero cuando podía el hombre, también dice que no era un hombre que de sociedad, ni que se vanagloriara con la sociedad, ni mucho menos, pues. Era un hombre muy sencillo, muy tranquilo, como te digo, excepcionó a esa señora, pues, sí, que decían que... Y Darío, dice, tenía a la nación, por la nación tenía un cariño y un respeto superlativo que habrían aparecido como serviles si la gratitud no los hubiera disculpado. Residía entonces ocasionalmente en París y dirigía una revista pecuaria, comercial y literaria. Leopoldo Lugones, poeta rioplatense, a quien Darío tenía en su gran estima y del cual constantemente me hablaba siempre con el deseo de presentármelo, nos llegó la ocasión. Y es que explica lo que vos decís, ¿verdad? Que le regaló, dice, muchas flores, por decirlo de alguna manera, las palabras, los elogios. Pero, o sea, escrito que nunca nadie lo hubiera hecho para el periódico de La Nación, Luis. Nadie más hubiera escrito como Darío, pues. Y la verdad es que se sorprendía Darío que no estuviera en las redacciones, pero todos tienen la faceta de la escritura, como lo tuvo también José Martí y los otros. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Bien, y continuamos, amigos televidentes. Quería hacerle la consulta, o más bien, bueno, algunos dicen que Darío en su tiempo no fue lo que merecía en asuntos de reconocimiento de parte de los gobiernos de aquella época, ¿verdad? Y luego, después, en los estudios, ¿verdad? Bueno, nos negaron ese Darío antiimperialista del que usted hablaba, porque me recuerdo, perdóname, que en la escuela no había nada de eso. Inclusive el porqué, ¿te recordás? Lo conocimos hasta nomás la Revolución Sandinista, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Y bueno, y se negaba al Darío. ¿Crees que todavía se le ha hecho lo suficiente en reconocimiento, Luis? Yo creo que a Rubén Darío tenemos que seguir investigando, estudiándolo. Esa deuda de las obras completas de él, que eso es como los grandes escritores del mundo. Eso es un proyecto y un proceso que va en construcción. Hay que ir poco a poco. El Banco Central ha hecho un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Creo que ya van 5 tomos que se van editando y una colección que por lo menos va a tener 20 tomos, me imagino, ¿verdad? Los grandes especialistas dicen que puede ser 50 tomos de 1000 páginas cada tomo, pero bueno, entonces Darío tenemos que ir conociéndolo más, cada día más y mejor. Por lo que vos mencionabas, exactamente, en la época del somocismo, digamos, se nos negó a ese Darío antiimperialista, se nos negó a ese Darío
luchador por la paz, porque no tenía significado esas palabras para la tiranía. Eso, la paz no tenía significado para ellos. La emoción de la soberanía no tenía significado. Y lo vemos palpablemente, ¿verdad? Cuando el centenario de la batalla de San Jacinto, un año antes, Carlos Fonseca, con el profesor Guillermo Rochú, poeta chontaleño del Instituto Nacional Ramírez Goyena, en el año 1955 van ellos a tratar de ver qué existe y la casa se está cayendo, está enmontada. No le interesaba a esos gobiernos esgrimir esa vitalidad del nacionalismo, del antiimperialismo, de la soberanía, del amor a la patria, el verdadero amor a la patria. Y eso Darío lo pone de manifiesto completamente en sus escritos. Entonces se nos negó a ese Rubén Darío, que era político, Rubén Darío era político, hay escritos políticos de él, hay cartas, hay artículos, hay ensayos, y se nos negó eso. Entonces se nos puso al Rubén Darío dulzón, y es cuando los poetas de los que hablamos, de la vanguardia famosa de la literatura nuestra, lo atacan y le dicen que demasiada princesa, demasiado oropel, y le queman sus libros frente al monumento de él, ¿verdad? Y es una injusticia, casi un acto infantil, porque es no conocer a Darío. Es lo que dice el mismo Jorge Luis Borges. Lo que un día lo combatimos, se refiere a sus detractores, hoy sabemos que lo continuamos, le podemos llamar el libertador. Es clase de palabras de Jorge Luis Borges hablando de Darío, donde dice, es un hombre que cambió la métrica, la relación del poeta con sus lectores, la belleza de ciertas palabras, de una forma deslumbrante y preciosa y precisa, lo dice Borges. Lo podemos llamar el libertador. Entonces Darío todavía sigue siendo motivo de estudio para nosotros en Nicaragua y para el mundo. Entonces nuestro compromiso está en seguir estudiando más a Darío en todo su universo, en toda su extensión, como prosista, como poeta, como ensayista, como escritor, con sus cartas, sus epístolas, sus crítica literaria, crítica de arte. Se atrevió a hacer traducciones del francés al castellano. Hizo crítica a Rodin en París, hizo escritos sobre la Capilla Sixtina del Vaticano en Roma. O sea, un hombre que le fue corto el tiempo para escribir. Y escribió tanto y tan bien. Y siguen apareciendo escritos de él, desconocidos. Los estudiosos se sorprenden y es motivo de estudio, es la realidad, ¿verdad? Porque algo tan sorprendente es esa obra contundente, fundamental, que revolucionó las letras del castellano. Esa obra tiene que seguir siendo estudiada, profundizar más en Darío. Ese es el compromiso nuestro, ese es el compromiso de nuestro gobierno. Cuando organizamos estas jornadas darianas, no es solamente, digamos, la elección de la musa que le gusta a la gente, una tradición. En Darío es una tradición, en León es una tradición. Los maratones de poesía, conciertos, la fiesta, cómo celebra Nicaragua Darío, con música, con danza, con comidas, con la feria, los artes, todo el mundo está dispuesto a celebrar a Darío. Pero también necesitamos nosotros profundizar más en su conocimiento, en su obra. Y ese es un compromiso desde el Ministerio de Educación, desde el Instituto de Cultura, el Instituto de Turismo, todas las instituciones. Estamos siempre prestas a seguir estudiando a Darío, ir reconociendo sus cosas, ir publicando sus pensamientos, sus obras, ir, digamos, también las nuevas generaciones que vengan valorándolo, haciendo críticas, haciendo valoraciones, haciendo comentarios sobre su obra, lo que ellos entienden, lo que ellos perciben. Pero sí, nosotros estamos muy claros y muy seguros y muy orgullosos de su obra universal. Es completa, es una obra completa. Lo único que le faltó escribir fue guionet para cine, porque novela está el intento que hizo con España contemporánea. Entonces, guiones para cine es casi toda su poesía. Si uno lee La Rosa Niña, La Cabeza del Rabí, El Negro Alí, son películas que van pasando en la mente de uno. Qué capacidad para trasladar en palabras las imágenes literarias de esa mitología oriental, de esas cosas tan bellas de la antigüedad, que el mensaje que da es moderno. Las imágenes son de esa fantasía antigua, de los clásicos, de la mitología, el mundo helénico, el mundo oriental, pero las lecciones son modernas, las enseñanzas son actuales, siguen siendo actuales. Ese es el Darío que nosotros queremos y valoramos y por supuesto tenemos que seguir estudiándolo. Y el compromiso de nosotros seguir
investigando más sobre la obra de Darío, seguir promoviendo más a Darío. Por eso, muy sabiamente, de la presidencia se diseña la jornada Rubén Darío y a mediados de año el Festival Azul Darío. En julio, no solamente en enero y febrero. Sí, claro. Enero, febrero, en julio. Y vamos a seguir inventando actividades para seguir estudiándolo en todo el año. Es nuestro gran héroe nacional. Es esa columna fundamental del orgullo de ser nicaragüense, de nuestra personalidad, pues están los valores también. Es que Darío, por donde lo estudiemos, hay tantas cosas que aprender de él. De su obra literaria ni digamos, ya es un diamante para el mundo, ¿verdad? Pero de sus valores, estudiarlo más como ser humano, lo que vos mencionabas de Vargas Vila, cómo lo describe, ¿verdad? Un hombre, un pensador silencioso, callado, no era un parlanchín. No. No era un parlanchín. El sabio escucha y calla. El bobo y tonto llora y chilla y grita, ¿verdad? No, entonces, ese Darío hay que estudiarlo más, ¿verdad? ¿Qué ejemplo? Entonces, esos son los valores que nosotros decimos de Rubén Darío. El valor, digamos, primero de ser un intelectual que aportó y habló con propiedad lo que tenía que decir y aportarlo. Un hombre con un pensamiento claro antiimperialista, un humanista, un luchador por la paz, pacifista, y lo menciona Vargas Vila, un pacifista. Un hombre sereno, callado, ¿verdad? Escuchaba, el sabio escucha. Y por supuesto, un hombre que ama a su patria. No, soy de Nicaragua. Para mí León es como Romo París. O sea, él sintiendo, y lo que dice, ¿verdad? En el verso famoso, ¿verdad? Si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Entonces, qué sueños más lindos y qué palabras tan lindas para Nicaragua, con qué nostalgia. Su viaje de 1907 relata, ¿verdad? El viaje a Nicaragua, intermeso tropical, y nos dice, regresé a mi tierra, ¿verdad? Que tiene la bandera, ¿verdad? También como la República Argentina, con estos colores tan bellos, y habla de sus volcanes y de su tierra y de lo que tenemos nosotros, de las frutas, de las flores. Un hombre sensible, altamente sensible. Sensible, muy, muy sensible. Le agradezco, Luis, gracias por haber estado con nosotros. Sé que tiene otras ocupaciones y bueno, hoy se llena de poesía a todo el país, ¿no? Todo Nicaragua cantando a Darío y por supuesto viviéndolo de plenitud y de corazón, nuestro gran héroe nacional. Muchas gracias. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, tenemos más, ya volvemos.